9 de agosto de 2017. Una mañana cualquiera en Guadalajara. Rafael Márquez, capitán de la selección mexicana, defensa histórico del Barcelona, leyenda viva del fútbol latinoamericano, entrena con el Atlas como lo ha hecho toda su vida. No sabe que a esa misma hora, a miles de kilómetros, en una oficina de Washington, el gobierno de Estados Unidos está firmando el documento que va a partir su historia en dos. Quédate hasta el final, porque vas a entender exactamente qué decía ese documento, qué nombre apareció junto al de Rafa Márquez y por qué, durante meses. Nadie supo si el capitán del Tri iba a poder jugar su quinto mundial o iba a perderlo todo. Pero antes de llegar a esa mañana de agosto, hay que entender quién era este hombre y qué tenía para perder. Rafael Márquez Álvarez. Zamora, Michoacán. Un hombre que para entonces ya pesaba en la historia del fútbol mexicano como pocos. Debutó profesionalmente con el Atlas en 1996, con apenas 17 años. De ahí dio el salto a Europa, Mónaco, donde se consolidó como uno de los mejores centrales del continente, y después el salto que lo convirtió en leyenda, el FC Barcelona, el equipo más grande del mundo en ese momento, donde fue pieza clave durante los años dorados del club, ganando ligas, Champions League, títulos que ningún mexicano había levantado jamás desde esa posición. Volvió a México, pasó por el New York Red Bulls, por el Hellas Verona en Italia, y en 2016 regresó a Atlas, el club que lo vio nacer futbolísticamente, con un objetivo personal muy claro. Retirarse jugando para su selección un quinto mundial, esta vez en Rusia 2018. Era el capitán del Tri, el líder, el referente, el hombre al que los compañeros llamaban el patrón por respeto, no por miedo. Y mientras construía esa carrera, también construía algo más, una vida fuera de las canchas, escuelas de fútbol con su nombre, clínicas de rehabilitación y medicina deportiva, fundaciones. Negocios que llevaban su firma y su prestigio. Negocios que él, ocupado entrenando, viajando, jugando, había dejado en manos de otras personas de confianza. Esa decisión, la de confiar la administración de su nombre a terceros, va a ser la clave de todo lo que viene después. Guarda esto en tu mente, porque va a regresar. El 9 de agosto de 2017, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como OFAC, hizo pública una lista. Una lista que incluía a 22 personas y 43 entidades mexicanas, señaladas por presuntos vínculos con una organización de narcotráfico encabezada por un hombre llamado Raúl Flores Hernández, conocido en el ambiente como el Tío. El Departamento del Tesoro la calificó como la mayor acción individual tomada bajo la ley Kingpin contra una red de cárteles en México. Y en esa lista, junto a nombres desconocidos para el público general, apareció un nombre que nadie en México esperaba ver ahí. Rafael Márquez Álvarez. ¿Cómo llegó el capitán de la selección mexicana, ídolo del Barcelona, a aparecer en una lista de Estados Unidos junto a una organización ligada al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación? Eso es lo que vamos a desarmar, pieza por pieza, en este video. Para entender cómo llegó Rafa Márquez a esa lista, hay que conocer primero a Raúl Flores Hernández. Las autoridades estadounidenses lo describían como un hombre que había operado durante décadas gracias a sus relaciones con distintos cárteles de la droga en México, usando testaferros financieros. Personas que ponían su nombre y su firma en bienes y empresas para esconder el origen real del dinero. Flores Hernández, según el Departamento del Tesoro, mantenía alianzas estratégicas con estructuras vinculadas al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación. El director de la OFAC en ese momento, Ione Smith, explicó en el comunicado oficial que esta organización había logrado operar tanto tiempo precisamente por su capacidad de camuflar el dinero del narcotráfico detrás de negocios aparentemente legítimos. Y ahí es donde, según el Tesoro, entraba el nombre de Rafael Márquez. La acusación oficial no decía que Márquez traficara droga, no decía que lavara dinero con sus propias manos, no decía que conociera personalmente las operaciones del cártel. Lo que decía, textualmente, era que Márquez había actuado como testaferro de Flores Hernández, manteniendo bienes a su nombre, y que ambos hombres tenían una relación de mucho tiempo. ¿Qué significa ser señalado como testaferro? Significa que, según las autoridades, alguien usó tu nombre, tu prestigio, tu firma, para poner a su resguardo bienes que en realidad no eran tuyos en el sentido que aparentaban. Y aquí aparece el primer dato que pocos recuerdan con precisión. La investigación del Tesoro identificó 7 empresas relacionadas con el nombre de Rafael Márquez que, según ellos,
estaban vinculadas a Flores Hernández o a sus hijos. Los nombres de esas empresas hoy suenan casi inofensivos, hasta entrañables, si no se conociera el contexto. Escuela de Fútbol Rafael Márquez. Grupo Deportivo Márquez Pardo. Grupo Deportivo Albaner. Fundación Fútbol y Corazón. Grupo Terapéutico Ormalral. Grupo Nutricional Aloma. Prosport y Alta Imagen. Negocios deportivos, fundaciones sociales, clínicas de rehabilitación. El tipo de empresas que cualquier exfutbolista exitoso, retirándose con prestigio, abriría para diversificar su patrimonio y ayudar a su comunidad. Pero el Tesoro señaló que detrás de esa fachada de negocios deportivos y filantrópicos había una conexión con el dinero de Flores Hernández. Y junto al nombre de Márquez aparecieron otros dos, Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González, designados por actuar, según la acusación, a nombre del propio futbolista. Aquí es donde la historia se vuelve más compleja de lo que el titular de cualquier noticia podía explicar en una sola línea. Porque la pregunta que quedó flotando durante meses, la pregunta que el propio Márquez tuvo que responder ante abogados, periodistas y la afición mexicana entera, fue, ¿sabía Rafa Márquez en qué estaba metido, o fue él mismo? ¿Como sus propios negocios, usado por terceros sin su conocimiento? Esa pregunta no la iba a responder un comunicado de prensa. Esa pregunta iba a tardar años en resolverse, mientras la carrera de un capitán de selección quedaba colgando de un hilo. El 9 de agosto de 2017 fue un miércoles. Y ese mismo día, la noticia explotó en México como pocas en la historia reciente del deporte. No era un futbolista cualquiera. Era el capitán de la selección nacional, el hombre que había llevado el gafete del Tri en 4 mundiales, el referente absoluto de una generación. Y de la noche a la mañana, su nombre apareció en los noticieros junto a la palabra que ningún deportista quiere escuchar jamás asociada a su carrera, narcotráfico. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Al ser incluido en la lista de la OFAC, cualquier ciudadano o empresa estadounidense quedaba legalmente impedido de tener relación comercial con Rafael Márquez. Sus cuentas bancarias relacionadas con esas 7 empresas quedaron congeladas. Su visa estadounidense fue cancelada. Y en un gesto que mostró la magnitud del problema, la selección mexicana tuvo que retirar de su uniforme, en los partidos siguientes, las marcas comerciales que patrocinaban al equipo. Para evitar cualquier roce legal con las sanciones que pesaban sobre su capitán. Imagina el peso de ese momento. Un hombre de 38 años, en la última etapa de su carrera, a meses de lo que sería su 5º mundial. Viendo cómo el patrimonio que había construido durante 20 años de fútbol profesional quedaba congelado por una resolución de un gobierno extranjero. Imagina las llamadas de esa semana, los abogados, los socios de negocios, los patrocinadores preguntando qué iba a pasar, la Federación Mexicana de Fútbol evaluando si podía seguir convocándolo. Y mientras todo esto pasaba en lo legal y lo financiero, había una pregunta deportiva flotando sobre toda la prensa mexicana: ¿iba a poder Rafa Márquez jugar el Mundial de Rusia 2018? La selección mexicana estaba en plena recta final del proceso eliminatorio. El técnico de aquel entonces necesitaba definir bases, necesitaba previsibilidad, y el caso de su capitán se había convertido, de un día para otro, en una variable que ningún cuerpo técnico puede controlar. Rafael Márquez, por su parte, salió a hablar. Negó cualquier vínculo con actividades delictivas. Dijo, en declaraciones públicas, que desconocía cualquier relación de sus negocios con personas ligadas al narcotráfico, y que iba a colaborar completamente con las autoridades para aclarar su situación legal. No huyó, no se escondió, no dejó de entrenar. Se mantuvo en México, siguió yendo a las prácticas del Atlas, y empezó, junto a un equipo de abogados, una batalla legal que iba a marcar el resto de su carrera. Curiosamente, no estaba solo en esa lista con un perfil público. Junto a su nombre apareció el de Julio César Álvarez Montelongo, conocido artísticamente como Julián Álvarez, uno de los cantantes de música norteña más exitosos de México en ese momento. 2 figuras públicas, de mundos distintos, el fútbol y la música, señaladas el mismo día por el mismo motivo, vinculadas al mismo hombre, Raúl Flores Hernández. Ambos, por separado, declararon lo mismo: no tener relación alguna con el narcotráfico, y su disposición a colaborar para limpiar su nombre. Pero las palabras, en ese momento, valían poco frente al peso de una sanción del gobierno de Estados Unidos. Lo que de verdad iba a definir el futuro de Rafael Márquez no eran sus declaraciones a la prensa, sino lo que pasara en los tribunales durante los meses siguientes. Mientras la maquinaria legal se ponía en marcha,
había una carrera paralela corriendo contra el tiempo, literalmente. El proceso eliminatorio para Rusia 2018 seguía su curso, y México ya tenía boleto prácticamente asegurado al Mundial. Rafael Márquez, con 38 años, sabía que esta era su última oportunidad de cerrar una carrera histórica jugando su quinto Mundial, una marca que muy pocos futbolistas en la historia del fútbol mundial han alcanzado. Pero antes de pensar en Rusia, había un problema más inmediato y más doloroso, ni siquiera estaba claro si podría seguir jugando en México. La incertidumbre legal generaba una pregunta que ningún reglamento deportivo había tenido que responder antes con tanta claridad. ¿Puede un club mexicano alinear a un jugador que está en una lista de sanciones de Estados Unidos? Técnicamente, la sanción de la OFAC no prohibía jugar fútbol. Lo que prohibía era cualquier transacción comercial con ciudadanos o empresas estadounidenses. Pero el ambiente alrededor del jugador, la presión mediática, la incertidumbre de patrocinadores y directivos, hacía que cada semana fuera una negociación silenciosa entre el club, la liga y la realidad legal del capitán. El Atlas, club que lo había formado desde adolescente y al que había regresado para cerrar su carrera, mantuvo su respaldo público. Mientras Márquez seguía entrenando con el primer equipo, sus abogados trabajaban en dos frentes distintos y urgentes. Por un lado, atender el proceso de revisión ante la propia OFAC para intentar demostrar que no existía la relación que se le atribuía. Por otro, conseguir amparos en tribunales mexicanos y estadounidenses para descongelar al menos las cuentas más sensibles, las que correspondían a sus negocios de salud y rehabilitación deportiva, que empleaban a decenas de personas que de pronto se veían sin acceso a los fondos operativos de su propio trabajo. El 23 de octubre de 2017, 2 meses y medio después de la sanción inicial, llegó la primera buena noticia concreta. Los abogados de Márquez consiguieron un amparo definitivo para 2 cuentas bancarias específicas, las correspondientes a sus empresas de rehabilitación y medicina deportiva, que habían estado congeladas desde agosto. No era la resolución completa del caso, pero era la primera señal de que el expediente legal del futbolista empezaba a moverse a su favor. 2 días después, el miércoles 25 de octubre de 2017, llegó la noticia que toda la afición mexicana estaba esperando. La Oficina de Control de Activos Extranjeros informó que Rafael Márquez podía continuar jugando fútbol sin impedimento. No era el levantamiento total de la sanción, eso todavía tardaría años, pero era la confirmación de que su carrera deportiva, al menos, no se iba a detener por completo en ese momento. La reacción fue inmediata. El mismo entrenador del Atlas lo incluyó en la convocatoria para el partido de octavos de final de la Copa MX contra las Chivas de Guadalajara, el llamado Clásico Tapatío. Márquez estuvo en la banca esa noche, pero estar ahí, vestido con los colores de su equipo, después de meses de incertidumbre total, ya era en sí mismo una victoria. El capitán seguía en la cancha, aunque la pelea más importante de su vida, la legal, seguía lejos de terminar. Hay un detalle de esta historia que casi nunca se cuenta con la profundidad que merece, y es el peso humano de vivir bajo sospecha pública durante meses sin tener control sobre el resultado. Rafael Márquez no era un empresario anónimo al que una sanción pudiera afectar en silencio. Era una de las caras más reconocidas del deporte mexicano, alguien que no podía caminar por la calle sin ser reconocido, y de pronto cada nota de prensa, cada programa de análisis deportivo, cada conversación de café en México mencionaba su nombre junto a la palabra cártel. Imagina lo que significa entrenar todos los días, concentrarte para un partido de fútbol profesional, mientras al mismo tiempo tu equipo legal litiga en tribunales para demostrar que el patrimonio que construiste durante 20 años de carrera no está manchado por relaciones que, según tú, jamás elegiste a sabiendas. Imagina las preguntas incómodas en cada conferencia de prensa, los periodistas esperando una grieta, un error, una contradicción que confirmara la sospecha en lugar de desmentirla. Y sin embargo, en medio de esa tormenta, Rafael Márquez mantuvo una constante, nunca dejó de presentarse a las prácticas, nunca pidió licencia, nunca desapareció de la vida pública. Siguió firmando autógrafos, siguió dando entrevistas, siguió siendo, en la cancha, el mismo líder defensivo que había sido durante 2 décadas. Esa decisión, la de no esconderse, fue interpretada de maneras opuestas por distintos sectores. Para algunos, era la conducta natural de un hombre inocente que no tenía nada que ocultar. Para otros, era simplemente la actitud calculada de alguien con buenos abogados y mejor manejo de imagen pública. Lo que es un hecho verificable es que durante este periodo, Márquez no fue acusado penalmente en ningún tribunal, ni en México ni en Estados Unidos.
La sanción de la OFAC es un mecanismo administrativo, no un proceso penal. Significa que el gobierno estadounidense, basado en una investigación de inteligencia financiera, decide congelar activos y restringir transacciones con una persona o entidad. No implica un juicio, no implica una sentencia, no implica que un juez haya determinado culpabilidad mora allá de toda duda razonable. Esa distinción legal, que muchas veces se pierde en los titulares más sensacionalistas, es clave para entender lo que realmente estaba en juego. Mientras tanto, el reloj seguía corriendo hacia Rusia 2018. La selección mexicana definía su lista final de convocados, y el nombre de Rafael Márquez seguía generando debate entre los analistas deportivos. ¿Merecía un lugar en la convocatoria por su jerarquía y su nivel futbolístico? ¿O el peso mediático de su situación legal podía convertirse en una distracción para el resto del equipo en la competencia más importante del mundo? El cuerpo técnico, finalmente, tomó una decisión que iba a quedar en la historia del fútbol mexicano. Y esa decisión, junto con lo que pasó dentro y fuera de la cancha en Rusia, es lo que vamos a desarrollar en la siguiente parte de esta historia. Rusia, 2018. El quinto mundial de Rafael Márquez. Una marca histórica que solo unos pocos futbolistas en el mundo han logrado alcanzar, jugar 5 Copas del Mundo con la selección de su país. México llegó a esa competencia con Márquez incluido en la convocatoria final, pese a toda la tormenta legal que había rodeado su nombre durante los meses previos. El propio jugador, en distintas entrevistas durante la previa del torneo, reconoció el peso emocional de lo vivido. Habló de la dificultad de concentrarse en lo deportivo mientras su nombre seguía bajo el escrutinio del gobierno estadounidense. Habló de la incertidumbre, de no saber, semana a semana, si su situación legal iba a permitirle seguir entrenando con normalidad. Y habló también de su decisión de no permitir que ese proceso afectara su responsabilidad como capitán de un grupo que tenía una meta deportiva clara. México debutó en ese mundial con una de las sorpresas más recordadas del torneo, una victoria histórica contra Alemania, el entonces vigente campeón del mundo. Rafael Márquez fue parte de ese plantel, viviendo desde dentro uno de los triunfos más emblemáticos del fútbol mexicano en las últimas décadas. Para un hombre que meses atrás había tenido sus cuentas bancarias congeladas y su nombre asociado públicamente al crimen organizado, estar en esa cancha, en ese estadio, defendiendo los colores de su país en su quinto mundial, representaba algo que ningún comunicado de prensa podía explicar del todo. México avanzó a octavos de final, donde fue eliminado por Brasil. Para Rafael Márquez, ese partido representó, de manera no oficial, el cierre de su carrera con la selección mexicana en competencias mundialistas. Se retiró del fútbol profesional poco después, cerrando una trayectoria que lo llevó del Atlas al Barcelona, del Mónaco a Nueva York, de regreso a México, y que incluyó 5 Copas del Mundo, un Mundial Sub-20 ganado en su juventud, ligas españolas, una Champions League y el respeto de varias generaciones de aficionados mexicanos. Pero retirarse del fútbol no significaba retirarse de su batalla legal. La sanción de la OFAC seguía vigente. Su nombre seguía en la lista de personas especialmente designadas. Y aunque ya no tenía que preocuparse por convocatorias ni por minutos en cancha, el problema de fondo, limpiar legalmente su imagen y recuperar el control completo de su patrimonio, seguía sin resolverse. Los siguientes años, lejos de los reflectores de las canchas, Rafael Márquez los dedicó en buena parte a ese proceso. Reuniones con abogados en México y Estados Unidos, presentación de documentación financiera, entrevistas con investigadores, intentos de demostrar, empresa por empresa, que la relación señalada por el Tesoro estadounidense no correspondía a la realidad de sus negocios o que, en todo caso, él mismo había sido víctima de terceros que utilizaron su nombre sin su conocimiento pleno de las conexiones reales detrás de cada transacción. Mientras tanto, en la opinión pública mexicana, su imagen quedó dividida. Para una parte de la afición, seguía siendo el Kaiser, el capitán histórico, un ejemplo dentro y fuera de la cancha cuya sanción había sido, en el peor de los casos, un error de juicio en la elección de sus socios de negocios. Para otra parte, la sola mención de su nombre junto a la palabra cártel había dejado una sombra que ningún logro deportivo podía borrar completamente. Hay un nombre que conviene detenerse a explicar con más cuidado, porque es la pieza central de todo este caso, Raúl Flores Hernández. Según las autoridades estadounidenses, este hombre había operado durante décadas como una figura clave de lavado de dinero para distintas organizaciones de narcotráfico en México, manteniendo relaciones estratégicas tanto con estructuras del cártel de Sinaloa como del cártel Jalisco Nueva Generación.
Un dato que sorprendió a muchos en su momento fue su vínculo previo con el mundo del fútbol. Flores Hernández había sido presidente de un club llamado Guerreros Autlán, que tuvo actividad en la segunda y tercera división del fútbol mexicano. En 2008 vendió esa franquicia al Club Oro, tras diferencias con la Federación Mexicana de Fútbol. Es decir, antes de que su nombre apareciera ligado al de Rafael Márquez, Flores Hernández ya tenía una historia previa dentro del ecosistema futbolístico mexicano, un dato que añade contexto a cómo pudo tejerse, según la investigación del Tesoro, una relación con figuras del deporte profesional. La investigación que llevó a la sanción de agosto de 2017 no fue un proceso improvisado. El propio Departamento del Tesoro señaló que se trataba del resultado de una pesquisa de varios años, coordinada entre la OFAC, la Administración Antidrogas de Estados Unidos, conocida como DEA, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y autoridades mexicanas, incluyendo a la entonces Procuraduría General de la República, que ese mismo día aseguró bienes relacionados con Flores Hernández en territorio mexicano, incluyendo un casino en Guadalajara. Es decir, el caso de Rafael Márquez no fue un señalamiento aislado contra un futbolista famoso. Fue una pieza dentro de una operación mucho más amplia, que incluyó 22 personas y 43 entidades empresariales, desde clubes de fútbol hasta casinos, pasando por escuelas deportivas, fundaciones y clínicas médicas. La estrategia descrita por las autoridades era consistente: usar negocios aparentemente legítimos, muchas veces vinculados a figuras públicas de prestigio intachable, como fachada para mover y proteger recursos de procedencia ilícita. Esto explica, en parte, por qué casos como el de Rafael Márquez generan tanta controversia y tanta dificultad para juzgar con simpleza. La pregunta de fondo nunca fue si Flores Hernández era o no parte del crimen organizado, eso las autoridades lo daban como establecido tras años de investigación. La pregunta era hasta qué punto las figuras públicas señaladas, como Márquez o como el cantante Julián Álvarez, conocían la naturaleza real de las personas con las que hacían negocios, o si fueron, en los hechos, utilizados sin saberlo por una red mucho más sofisticada de lo que cualquier deportista o artista está preparado para detectar. Esa pregunta, la de la responsabilidad real frente a la responsabilidad formal, es la que terminó definiendo el desenlace legal de este caso. Varios años después de aquella mañana de agosto de 2017 que cambió para siempre la forma en que México habló del capitán de su selección. El proceso legal de Rafael Márquez se extendió durante años, en buena parte de manera silenciosa, lejos de los reflectores que habían acompañado el estallido inicial de la noticia en 2017. Los casos de sanciones de la OFAC no funcionan como un juicio penal televisado, con audiencias públicas y veredictos dramáticos. Funcionan a través de procesos administrativos, presentación de evidencia documental, negociaciones legales y revisiones internas del propio Departamento del Tesoro, procesos que pueden tardar años en resolverse. Durante ese tiempo, Rafael Márquez fue reconstruyendo su vida profesional fuera de las canchas. Se mantuvo cerca del fútbol, primero como una figura de referencia para nuevas generaciones y eventualmente acercándose a labores de dirección técnica. Un camino natural para alguien con su trayectoria y su conocimiento del juego. Mientras tanto, sus abogados seguían trabajando en el expediente que determinaría si su nombre podía, finalmente, salir por completo de la lista de personas especialmente designadas por el gobierno estadounidense. El golpe noticioso llegó más de 4 años después de la sanción original. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros informó que Rafael Márquez había sido retirado de la lista negra del Departamento del Tesoro, donde había permanecido desde el 9 de agosto de 2017. La noticia se conoció hacia septiembre de 2021 y representó, en palabras de quienes habían seguido el caso de cerca, el cierre definitivo de uno de los capítulos más complicados en la historia reciente del fútbol mexicano. Este desenlace es clave para entender la historia completa, porque cambia por completo la lectura del caso. Rafael Márquez nunca fue condenado por ningún delito relacionado con narcotráfico ni lavado de dinero, ni en Estados Unidos ni en México. La sanción administrativa que pesó sobre él durante más de 4 años fue, finalmente, levantada tras la revisión exhaustiva de su situación financiera y legal. Esto no significa que la investigación original careciera de fundamento. Las autoridades estadounidenses mantuvieron en su momento que existían vínculos documentados entre las empresas de Márquez y la red de Flores Hernández. Lo que significa es que, con el tiempo y el proceso legal correspondiente, el gobierno de Estados Unidos determinó que ya no había razón para mantenerlo bajo esa designación.
Durante esos más de 4 años, Rafael Márquez vivió con una sombra legal sobre su nombre que afectó su patrimonio, su tránsito internacional, sus posibilidades de hacer negocios y, sin duda, su reputación pública en un país donde había sido, durante 2 décadas, sinónimo de éxito, disciplina y liderazgo dentro del deporte. El costo humano de cargar con una sospecha de esa magnitud, sin que mediara un juicio penal que la confirmara o la descartara de manera definitiva durante todo ese tiempo, es algo que pocas narrativas deportivas logran capturar con justicia. Lo que sí queda claro, revisando el expediente completo de este caso, es que la frontera entre ser víctima de terceros que usan tu nombre y ser cómplice consciente de una red ilícita es una de las líneas más difíciles de trazar cuando se trata de figuras públicas con patrimonios complejos administrados por terceros de confianza. Después de ser retirado de la lista del Tesoro, Rafael Márquez retomó por completo el control de su carrera profesional, esta vez fuera de las canchas como jugador. Su transición hacia la dirección técnica se fue consolidando, primero en etapas formativas y de desarrollo dentro de instituciones futbolísticas, aprovechando su conocimiento profundo del juego de alto nivel adquirido durante años en clubes como el Barcelona, donde compartió vestidor con algunas de las figuras más importantes de la historia reciente del fútbol mundial. El caso de Rafael Márquez, visto en retrospectiva, plantea una de las reflexiones más incómodas para cualquier figura pública exitosa. ¿Cuánto control tiene realmente una persona famosa sobre el uso que terceros hacen de su nombre, su imagen y su firma, cuando ese patrimonio crece más rápido de lo que esa misma persona puede supervisar personalmente? Márquez no fue el único deportista o figura pública en la historia reciente de México en enfrentar este tipo de señalamientos. El caso del cantante Julián Álvarez, sancionado el mismo día por motivos similares, sigue su propio proceso legal de manera paralela, con sus propias particularidades. Lo que distingue al caso de Márquez es la magnitud de su perfil público en el momento de la sanción. No era un empresario discreto ni una figura de relevancia local, era el capitán de la Selección Nacional de México, en la antesala de un mundial, una de las figuras más fotografiadas, entrevistadas y seguidas del deporte mexicano. Eso convirtió su caso en un fenómeno mediático de una escala distinta, donde cada actualización legal, cada amparo conseguido, cada declaración pública, se convertía en noticia nacional. También es importante señalar el contexto más amplio en el que ocurrió esta sanción. La administración Kingpin Act, bajo la cual se designó a Raúl Flores Hernández y a su red, es una herramienta legal que Estados Unidos utiliza desde hace décadas para presionar financieramente a organizaciones de narcotráfico, congelando sus activos y los de quienes, según sus investigaciones, les prestan apoyo de cualquier tipo. Es una herramienta poderosa, pero también una herramienta que actúa sobre la base de inteligencia financiera y investigación, no sobre la base de un proceso penal con las garantías procesales que sí existen en un juicio criminal tradicional. Esa diferencia procesal es, precisamente, la que generó tanto debate alrededor del caso de Rafael Márquez durante los años en que estuvo vigente su sanción. Hoy, con el beneficio de la distancia y el desenlace conocido, el caso de Rafael Márquez se puede contar con mayor equilibrio del que fue posible en el momento álgido de 2017, cuando los titulares explotaron y la incertidumbre dominaba cada conversación sobre su futuro. El capitán del Tri pasó de la cima absoluta del fútbol mexicano a una sombra legal que duró más de 4 años, y finalmente, sin condena penal de por medio, recuperó el control completo de su nombre y su patrimonio. ¿Qué nos deja, al final, la historia de Rafael Márquez y su sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos? Más allá del escándalo, más allá de los titulares de 2017, más allá del alivio de 2021 cuando finalmente su nombre fue retirado de esa lista, hay una lección que trasciende el fútbol. Cuando una carrera crece tan rápido como la de Rafael Márquez creció, del barrio de Zamora a las canchas del Barcelona, del anonimato a ser capitán de su selección en 5 mundiales, el patrimonio, los negocios y el nombre de una persona empiezan a moverse más rápido de lo que esa misma persona puede vigilar de cerca. Escuelas de fútbol, fundaciones, clínicas, negocios deportivos, cada uno administrado por personas de confianza. Cada uno firmado con la fe de que quienes están detrás respetan ese nombre tanto como quien lo construyó con sudor durante 20 años de carrera profesional. Y a veces, como parece haber ocurrido en este caso, esa confianza puede ser aprovechada por terceros con intereses completamente distintos, dejando al verdadero protagonista, al hombre cuyo nombre aparece en la fachada del negocio, expuesto a consecuencias que nunca imaginó ni decidió de manera consciente.
El expediente de la OFAC contra Rafael Márquez quedó cerrado en 2021. La historia deportiva de Rafael Márquez, sus 5 mundiales, su paso por el Barcelona, su liderazgo dentro de la selección mexicana, sigue intacta en la memoria de millones de aficionados. Lo que queda como aprendizaje, para cualquier figura pública que construye un imperio de negocios alrededor de su nombre, es que la fama y el éxito no protegen automáticamente de las sombras que pueden esconderse detrás de un contrato firmado, una sociedad mercantil, una administración delegada a terceros sin la supervisión suficiente. Rafael Márquez nunca fue condenado por ningún delito. Pasó más de 4 años bajo la sospecha pública más grave que puede enfrentar una figura del deporte, sin que mediara jamás un juicio penal que confirmara o descartara aquella sospecha de manera definitiva en ese periodo. Y cuando finalmente, tras una revisión exhaustiva, su nombre fue retirado de la lista, lo único que quedó fue una pregunta abierta para la reflexión de cualquier persona que alcanza el éxito. ¿Cuánto control tienes realmente sobre las personas en las que confías tu nombre, tu patrimonio y tu legado? Esa es, en el fondo, la verdadera historia detrás de la sanción que sacudió al fútbol mexicano en 2017. No la historia de un narcotraficante disfrazado de futbolista, sino la historia de cuán frágil puede ser la línea entre construir un imperio y perder el control sobre quien lo administra en tu nombre. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de la confianza, el control de tu propio nombre y las consecuencias de delegar sin supervisar, déjalo en los comentarios. Y si quieres que sigamos contando las historias que marcaron al fútbol mexicano desde otro ángulo, suscríbete al canal.